Cando calquera de nós nos falan de Panamá, de seguida visualizamos no noso maxín esa magna e aínda non repetida obra de enxeñería que é a súa canle. Pero sen subtraer a importancia que ten esta estratégica vía interoceánica de navegación, a República de Panamá é moito máis que isto. Este pequeno estado, eminentemente costeiro, atrapado entre dous vastos océanos separados por unha apertada lingua de terra de pouco máis de 80 km na súa parte máis estreita, é un país de grandes contrastes. Con tan só 200 anos de existencia, é unha nación moderna en constante evolución, pero ao mesmo tempo namorada das súas tradicións e que non rexeita da súa historia. Hoxe vou ter o privilexio de entrevistar o seu máis alto dignatario, don Laurentino Cortizo, fillo dun dos moitos galegos que un bo día marcharon á emigración acadando, el e os seus descendentes, os máis altos graos de representatividade do seu país de acollida. Laurentino Cortizo Cohen, mito para case todo o mundo, froito da unión entre Laurentino Cortizo Cortizo, nado en Ricobanca, en Bearizo, Ourense, e Esther Cohen, é un empresario e político panameño que xa fora ministro e deputado da Asamblea Legislativa e hoxe actual presidente de Panamá dende 1 de xullo de 2019. Na súa honra, para presentalo con toda a solemnidade que merece un presidente, vestirei hoxe con enorme prazer a pollera. Nome da saia externa do vestido típico do folclore panameño e palabra provinte dos bastidores de arame usados para guardar a forma na roupa feminina española dos séculos XVI e XVII. Levo posta a pollera, o traxe nacional de Panamá, e estou diante da catedral na Praza Maior. Non me extraña que cando chegaron aquí os galegos namoraran deste país ao ver semellante maravilla. Se queredes coñecer a un deses que namorou deste fermoso país, só tendes que acompañarme. Mi abuelo es como muchos de los que emigraron de Europa. Básicamente viajaron con una maletita. Cuando mi tío Laurentino, el padre de Nito, y otro tío mío, un hermano de él, cumplieron 16 años, mi abuelo, el que estaba en Panamá, el abuelo de Nito, le dijo... Y comenzó el tema de construir casas. Papá hablaba con mi mamá y le contaba todo lo que era su aldea. Y después yo estuve en Ricobanca, yo lo fui a visitar. Todas las casitas están muy cuidadas, flores en potes con flores. Nosotros nos reuníamos en la noche en la cocina y ahí nos sentábamos, hablábamos y en esa época me daban un licor de hierbas. Mágicamente me enamoré de Galicia. Yo siento que el tema personal mío, o sea, el tema de la fuerza esa física, es genética. La fortaleza de mi padre era un hombre muy, muy fuerte. Lo que se proponía hacer, lo lograba. Mi madre nada más llega hasta 6º grado y fue maestra. Ella aprendió a hacer un buen cocido, un buen caldo. No me preguntes dónde conseguía un unto. Desde joven, a mí me gustaba, por ejemplo, el tema de ayudar a la gente. Llegar a ser presidente ha sido difícil. Somos un país también con niveles de pobreza importantes y una desigualdad que hay que ponerle mucha atención. Y por eso el esfuerzo de, con los recursos que tenemos ahora, hacer un enorme esfuerzo para llevar a los territorios que le falta buen internet. Yo estoy dando todo. Yo no quiero dejar nada, o sea, yo quiero dejar todo lo que tenga que hacer para sacar a este país hacia adelante.
Hoxe é un día especial para min. Don Laurentino Cortizo, presidente da República de Panamá, recíbenos en exclusiva para a Televisión de Galicia no Palacio Presidencial das Garzas, no colonial casco antigo da cidade de Panamá, fronte á Bahía, dende onde pódese gozar dunha vista espectacular do skyline máis moderno e avanzado de Panamá. Hoy tenemos el placer de estar con don Laurentino Cortizo Cohen, el señor presidente de la República de Panamá. Muchísimas gracias por recibirnos, señor presidente. Muchas gracias a ustedes. Usted es hijo de un gallego, Laurentino Cortizo, que emigró con su familia siendo muy joven a Panamá. Por lo tanto, la primera persona de la familia paterna que llega a Panamá es su abuelo. ¿Usted le conoció? Yo conocí a mi abuelo Manuel, en Panamá, cuando vino a visitarnos, muchos años atrás, ellos ya ambos fallecieron. Recuerdo perfectamente bien a mi abuelo, esa característica de esos hombres fuertes, ya de edad, pero fuerte, cómo caminaba, cómo hablaba. Mi abuela, Dorinda, era una mujer, el cabello era rojo y los ojos azules. Era una mujer bonita y muy amable, ella. El carácter de mi abuelo era más seco y ella era un carácter suave. Mi papá en el año 1944 tendría 17 años, acabados de cumplir, y llega a Panamá, cruza para nuevos horizontes, para conseguir trabajo, que ellos empezaron en la construcción. Empezaron en la construcción, el padre y sus 2 hijos. Dejan en Galicia una de las hermanas y igual también dejan a su madre. Cuando mi tío Laurentino, el padre de Nito, y otro tío mío, un hermano de él, cumplieron 16 años, mi abuelo, el que estaba en Panamá, el abuelo de Nito, le dijo: veniros a trabajar con 16 añitos a construir. Vinieron de un clima como este, y allí con el sol que pegaba, que contaba que se les hacían llagas, que lo pasaban fatal, iban súper blanquitos. Pero bueno, digamos que ese trabajo se ve compensado. Fíjate, mi papá migró con abuelo joven, tenía, no sé si 17, un poco menos, joven, muy joven. Y mi abuelo es como muchos de los que emigraron de Europa. Mi abuelo paterno, el de España, el materno de Grecia. Básicamente viajaron con una maletita. Antes de que mi abuelo llegara, ya habían estado acá en Panamá muchos gallegos que habían trabajado también para la construcción del canal. Creo que de repente se fueron a las diferentes aldeas y se fueron como para entusiasmar a las personas, porque saben que siempre que el gallego es un hombre muy trabajador y querían esa mano de obra aquí en América. Y mis abuelos realmente vivían en su aldea, pero habían muchas necesidades. Y viajaron buscando esperanza, algo diferente. Los momentos en esa época eran muy duros. Entonces, fueron momentos difíciles. Entonces, yo me imagino que tenían algún contacto acá en Panamá. Mi abuelo era maestro de obra. Y entonces llegó a Panamá y comenzó el tema de construir casas. Gente que había venido a Panamá y luego habían retornado por lo del trabajo de la construcción, fueron animándolos para que vinieran, que veían prosperidad, veían la forma de ser de los panameños, les agradó muchísimo. Y además de que los panameños también valoraban el trabajo que hacían los gallegos, porque el trabajo en construcción era muy bueno. Era un trabajo impecable, era un trabajo también de no horarios. O sea, ellos empezaban y no tenían un horario fijo de trabajo. ¿Es cierto esa frase que di que un galego vale por 3? Yo te voy a decir algo. Estoy completamente segura de que un gallego vale por 3 y quizás por más. Y después yo estuve en Ricobanca, yo lo fui a visitar. Eso fue en 1979. Fui allá a Ricobanca a la casa que todavía la familia tiene.
Esta que teño a meu lado, cante moito ou cante pouco, ai cante moito ou cante pouco. Estuvo aquí, echó como unos 3 meses y estuvo aquí, en Ricobanca. Esa aldea realmente llegas y piensas que estás muy habitada, porque es linda. Todas las casitas están muy cuidadas, flores en potes con flores, el verdor que no muere, o sea, y hay solamente 2 personas. Y luego los demás llegan para tiempos de vacaciones que se pasan en el verano o de repente, aunque sea invierno, van los fines de semana. Y cuando están todos, de repente hay 15 personas. El pueblo se llena. Toco para mi hermana, toco para mi hermana. Yo llegué a una Galicia que ya yo conocía por lo que mis padres pues hablaban. Mi papá hablaba con mi mamá y le contaba todo lo que era su aldea, porque era su aldea, su entorno, el puente, el río, todo lo que había en esa pequeña aldea. Ya yo la conocía porque él nos lo decía a nosotros, nos los contaba como fábulas, como quería que nosotros viviéramos y pudiéramos conocer cómo él había crecido. Cuando él vino en el año 79, la carretera no llegaba aquí. La carretera quedaba ya en el fondo, en la entrada. Esto era todo empedrado. Claro, el pueblo estaba muy cambiado. Entonces, tú ves la humildad que tus padres te cuentan. Nosotros teníamos una casita que era así, que tenía una cocina de leña, que no había estufa. Sí, pero cuando ves la estufita de leña, que para aquí para vosotros es, pero cuando vienes, es como, wow, ¿de dónde salieron? O sea, un pueblecito de nada. Entonces a él le impactó mucho eso. Y me recuerdo perfectamente bien, por ejemplo, en esas casas las paredes, lo que recuerdo eran unas paredes enormes, unas como de piedra, y nosotros nos reuníamos en la noche en la cocina. Y esa cocina tenía, no sé si todavía tiene, probablemente no, una estufa negra como de hierro, y alrededor de ese área allí nos sentábamos. Se calentaba porque hacía bastante frío, y ahí nos sentábamos, hablábamos, y en esa época me daban un licor de hierbas, uh-huh. que ahora hay de todos los sabores, ¿no? Y el color era como amarilloso, pero ayudaba mucho a calentar el cuerpo. Sí. Que me recuerdo perfectamente bien. Y al lado tenía otra casa que era como un depósito donde ellos ahumaban el jamón, uh-huh. los chorizos, o sea, un área así muy, muy particular, y recuerdo como que lo ahumaban, el chorizo, los jamones, tenía así guindando bonito. Sí, me recuerdo de ellos perfectamente bien. Un olor característico y muy gallego. El olor no solamente, o sea, por ejemplo, de este lugar, un olor sabroso, pero también de la naturaleza, porque la naturaleza en el norte, esa área de Galicia, esa área es muy linda, la topografía. Uh-huh. Recuerdo, por ejemplo, riachuelos, recuerdo caminar en estos lugares como no eran tan montañosos, pero, por ejemplo, recuerdo haber pasado por un lugar que tenía esos molinos de río. Pero llegar a la aldea de mi padre, donde él nació, la aldea se llama Ricobanca. Siento que esa palabra rico para mí está muy elegida para ese nombre, porque es un lugar donde hay tantas riquezas, donde los verdores son tan diferentes, donde te encuentras un ruido de un puente, o te encuentras el molino, que en esos tiempos, una piedra donde mi abuela lavaba su ropa. Cosas de que de repente te hacían a ti recordar todas las cosas que tu padre te había contado. Y no fue así, yo me enamoré. Yo llegué el 77, pero la verdad es que mágicamente me enamoré de Galicia. La fortaleza de mi padre, era un... Quítame esto para que con esto ya uno
estos tiempos de pandemia, la fortaleza de mi padre. Era un hombre muy, muy fuerte, o sea, desde el punto de vista físico y trabajador, muy trabajador. Él era muy de no dejarse vencer, o sea, era una persona que él nada lo dejaba a medio hacer, o sea, él lo que empezaba lo hacía y era muy ingenioso, de verdad que sí, por eso fue que fue progresando. Yo siento que el tema personal mío, o sea, el tema de la fuerza esa física, es genética. Para mí me preguntan, oye, ¿tú qué tú tomas? Pues me tomo mi vitamina. Ahora, bueno, ahora la multivitamina con la vitamina C, con el zinc, con el D3, que es lo que le recomiendan a la gente que tome con el tema de la pandemia. Pero siempre he sido así. O sea, y es genética porque mi padre era así, mi madre era así. Ellos tuvieron una tienda de abarrote, como una abarrotería. De allí, mi padre sale de lo de la tienda de abarrotería y comienza a manejar una chiva. Yo no sé si ustedes saben lo que es una chiva, es un pequeño bus. Chivas son unos busitos, que en esa época existían busitos, los buses, porque mi papá, uno de los negocios que tuvo mi papá y mi mamá, eran ruta de buses. Él comenzó a manejar ese transporte y luego, la verdad que sinceramente yo admiro todo lo que él hizo. Él tenía, yo creo que muchos deseos de superación. De allí comenzó con un bus, después tuvo una flota de buses. Al principio las manejaba y luego ya después una flota de buses. De allí ya agarró la concesión de una gasolinera. Y allí llegaban los buses de diferentes áreas de la ciudad. Entonces sí estuve mucho tiempo vinculado con el tema de conductores de bus, mecánicos, soldadores, en ese mundo, ¿no? Es más, yo personalmente aprendí a manejar en un bus. Le dije a un conductor, yo quiero aprender a manejar bus. Y entonces él me dijo, no hay problema, se llamaba Israel. Y entonces él me enseñó a manejar bus, un bus era grande, como de 66 pasajeros. Y así fue que aprendí a manejar. ¿Qué edad tenía? Yo no sé, yo podía tener 12, 13 años. Entonces... Eso te debe indicar a ti más o menos qué tipo de persona era yo en esa época. Terminó con lo de la gasolinera, fundó una fábrica de bloques. Y a pesar de que mi padre era un hombre que solamente pues, el idioma que manejaba era el castellano, la fábrica de bloques venía de los Estados Unidos y mi padre la armó. O sea, él armó la máquina de bloques. ¿Quién fue la persona de la familia que decide iniciarse en el mundo de la ganadería y concretamente en la selección genética? Mi papá. Mi papá era un amante de la ganadería y de la ganadería de genética. Él le fascinaba la ganadería, le fascinaban los caballos. Compró mucha genética en diferentes lugares, en Estados Unidos, México. Y la genética, gran parte aquí es cebuina, el cebú, que es el que tiene como, se le dice jiba, pero es como una bola, porque es muy rústico, es el rey del trópico. Entonces, mi papá le fascinaba la finca, eso era su pasión. Quizás le podría recordar a su papá Galicia, este gusto por la ganadería y todos aquellos recuerdos de Galicia, ¿los puede haber trasladado aquí? Puede ser, y te voy a decir por qué, porque yo también recuerdo cuando estuve en Ricobanca, que yo veía a las mujeres, o sea, como arriando las vacas, pero con una particularidad. Esas vacas le ponían como una campanita. Sí. Entonces, las veía que eran 3 o 4, iba la señora con la hija, y entonces como arriándola hacia un potrerito, un terrenito, pero era muy común escuchar las vacas, cómo la llevaban, ¿no? Sí. Y eso a mí no se me olvida. Conoció y se dio cuenta de dónde venía el amor de él hacia la tierra, hacia el campo, hacia el ganado, porque su padre, bueno, pues había tenido
donde se había criado. Que recorda da relación que tiñan o seu papá e a súa mamá, que era unha muller forte, con carácter de orixen grego, e que, polo que sei, se demostraban o amor permanentemente na casa? Nosotros tuvimos una extraordinaria madre. Yo creo que mi papá escogió muy bien a su esposa. Era una persona, mi suegra, la suegra Esther, con firmes propósitos. Ella lo que se proponía hacer, lo lograba. Y lo aprendía. Lo aprendía porque era brillante. Mi madre nada más llega hasta 6º grado y fue maestra. En esa época no existían tantos profesores, tantos maestros. Entonces, seleccionaban a esos estudiantes sobresalientes. Mi mamá fue una estudiante muy sobresaliente. Y esto fue maestra. Y a nosotros nos crió también con ese régimen de una maestra muy estricta. Mi suegra era una persona única, la verdad que sí, con una personalidad extraordinaria. Así como era amorosa, era muy estricta. Mi mamá, los colores eran blancos o eran negros, no eran grises. Los tonos grises para ella no existían. Pero siempre nos inculcaba valores. Y el esfuerzo de ellos dos, tanto mamá como papá, era educación. O sea, era educación. O sea, no se debían de eso. Mi tía era panameña, pero ella siempre le inculcó a sus hijos todo lo de Galicia. Mi madre sabía que él había dejado a su mamá en Galicia y había dejado todo por venir acá. Y ella, con esmero, aprendió a hacer todo. Ella aprendió a hacer un buen cocido, un buen caldo. No me preguntes dónde conseguía un unto, o dónde conseguía una berza, dónde conseguía todos los ingredientes para hacerlo, pero los tenía. Ese caldo gallego y el cocido, yo recuerdo de amigos de mi papá que decían, hey, esto es como si estuviésemos allá en casa, allá en España. Y lo hacía con frecuencia y muy rico. Un buen caldo gallego, eso revive. Hacía el cocido gallego, el caldo gallego, y me servía, porque ella misma venía y me servía. Me sentaba yo al lado de mi suegro y venía, Ricardo, le voy a servir yo a usted. Me servía y si yo comía un poquito, ella venía y me echaba más. Verla al lado de mi padre trabajando hombro a hombro, porque trabajaron muy fuerte ambos, y el amor que ella le demostraba. Mi madre en su recta final, con su cáncer de páncreas, hasta en ese momento era una mujer con ánimo. Yo recuerdo a mi madre reunir a sus amigas ya cuando sabía que tenía, y sabía perfectamente bien que era cuestión de semana, y reunirla como si nada y decirle, invitarla. Recuerdo que le regaló hasta una orquídea y no era tomadora, no tomaba, y dice, hijo, cómprame una botella de champaña. Invitó a sus amigas para decirle, mira, esto es lo que tengo y no lo voy a durar mucho tiempo. Así era mi madre, o sea, era una mujer dura. Unos pocos días antes de ella partir, el hermano de mi papá, que en ese tiempo vivía todavía en Panamá, él ya tiene 8 años de fallecido, vino con su esposa, que es gallega también, y ella le dijo, Marcelino, yo quisiera caldo gallego. Y mi tío, con las lágrimas en los ojos, salió con su esposa, mi tía Isaltina, y se fue a comprar todos los ingredientes y al día siguiente lo trajo. Y yo le dije, mamá, ya está el caldo gallego. Y se lo traje y ella se tomó 2 cucharitas porque ella estaba enferma. Pero creo que fue lo que, como su despedida, ya no era hecho por ella, pero ella quiso como despedirse de las cosas de que ella tenían para ella mucho valor. De la familia que estaba en Panamá, los únicos que volvimos fuimos mis padres y los 5 hermanos. Venimos la familia completa, hace 42 años. Los demás todos se quedaron allá. Pero tengo la hermana de Nito, que estuvieron con ellos allí, Dorinda, que ella es media gallega, media
media panameña. Yo no puedo decirles a ustedes las veces que yo estaba allí. Yo comencé, me casé en el 78, tuve mi primera hija en el 79, de allí a los 2 años tuve mi otra hija, y luego en el lapso de que tuve a mi hija segunda, con el tercero ya comencé a ir a Galicia. Y ya todos los años, de repente cada 2 años iba, últimamente todos los años voy. Lamentablemente el año pasado no lo pude hacer, pero no me canso de ver TV Galicia, porque veo las festividades que no se pudieron hacer, pero siempre el programa te hace sentirte como si estuvieras en casa. Agora que me fala de Televisión de Galicia, que 2 programas se lle veñen á mente inmediatamente falando da televisión galega? Televisión de Galicia, te puedo decir, con Pez na Terra, que me encanta, no me lo pierdo. Y luego admiro muchísimo a Galloso, su chispa, ya luego aquí lo pasan 9 de la noche, pero para mí hasta que no termine, para mí ese es mi viernes. Él me hace mi viernes. Y ahora que hemos estado en pandemia, de que yo la verdad no he salido a ningún lado, eso realmente me da alegría, me siento como si estuviera allá. Me encanta, de verdad que me encanta. Por ahí debo tener una postal de Navidad donde están mis 3 hijos vestidos de gallego, como si estuvieran en una romería, sentados debajo de un árbol, con el pan, con toda la cuestión, su canasta, y vestidos de gallego. Mi esposa se esmeraba en eso, en que la continuidad. Y mis hijas, no solamente hacer el caldo gallego, mis hijas estuvieron en clases folclóricas y ellas bailaban bailes sevillanos y bailes gallegos, y la verdad que para quitarles el vestido de gallega y luego ponerse el de sevillana, yo tenía que hacer fuerza con ellas porque ellas querían bailar todo el tiempo gallego. Las raíces son nuestras culturas, o sea, nosotros, yo me siento orgulloso, primero muy orgulloso de haber nacido en una tierra como esta. Ya te digo, este es un gran país de muchas oportunidades, pasando como los países, todos los países del mundo, más de 190 países, pasando los problemas nunca antes vistos. Pero esas raíces se deben cultivar y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos. Yo me siento orgulloso de mis raíces españolas. Yo me siento orgulloso de mis raíces griegas. Me siento orgulloso de mi abuela materna, que era una campesina. Cuando viajas y ves algo que te recuerde a Galicia, ya sea bien un pote de leche o un pote gallego, algún tipo de cosas que has visto en aldea, tú lo quieres comprar y lo quieres tener porque es como el pedacito de Galicia contigo. Entonces son cosas que te recuerdan lo que amas a esa tierra que tienes lejos, pero que está muy cerca, dentro de tu corazón. Fáleme, por favor, desa árbore que ten detrás. Uy, este árbol. Este árbol, me voy a contar una anécdota de mi suegro, de Laurentino. Laurentino Cortizo, Cortizo al cuadrado, lo sembró. Pero aparte que era una persona que le encantaba el mango, le encantaban las frutas, pero el mango pienso yo que era su fruta preferida. Entonces, este mango, que algo muy particular estamos observando Dorinda y yo, es que este mango no ha dejado de parir. Pois este é un reflexo da súa familia, esa unión de Panamá-Galicia nesta árbore. Esa unión de Panamá-Galicia, de verdad que sí. Esos cruces así que de repente nos hacen a nosotros, por toda esa mezcla de un carácter así medio, aquí decimos jodido. Yo no sé cómo dicen en España, pero de joven fui muy travieso. Sí, inclusive en la escuela sacaba buenas notas, muy buenas notas, pero en conducta era travieso. Acostumbraba a agarrar la cama y entonces le ponía almohadas como para que nadie se diera cuenta que había salido, y salía en las noches a diferentes fiestas sin pedir permiso. Y una vez estaba yo
bailando con una muchacha en una fiesta de unos amigos. La canción, fíjate que me recuerdo perfectamente bien, de los Beatles, Hey You. Entonces esa canción de los Beatles es bien apretado. Y yo estoy con la muchacha bailando y de repente siento la mano pesada de alguien como... Y yo seguí bailando, pues, pero ¿quién es este tipo atrevido que me está, o sea, tocando la espalda de la manera que me está tocando? Y de repente yo miro así, ¿y quién era? Mi papá. Yo nunca he corrido tanto. O sea, yo salí de esa fiesta y salí directo. ¿Quién decide que salga al extranjero al colegio La Salle en Nicaragua? Tenemos entendido que era un colegio muy estricto. Puede asegurarlo con su experiencia. Era estricto, era La Salle de Nicaragua. Allí básicamente a quienes enviaban. Pues recuérdate que te dije que sacaba buenas notas. O sea, yo siempre saqué muy buenas notas, fui buen estudiante. Lo único que era, obviamente, el tema ese que mencionaste, travieso. Entonces, producto de eso, mi mamá, especialmente ella, dice, mejor vete para Nicaragua. Y así fue que llegué a Nicaragua. ¿Y con quién se tropezó allí? ¿Cómo se dio cuenta usted de que tenían ambos una lengua en común? Al final, la que me hizo tropezar a mí fue la que conocí en Washington, que es la actual esposa mía, que yo la conocí en un lugar que se llama Georgetown, en Washington. Era le decían café de artistas, porque ahí básicamente se escuchaba música y artistas exponían sus cuadros, era como un piano bar y se llenaba de muchas muchachas. Y yo vi una y me gustó. Ella tenía el pelo negro, largo, blanca, pero no tenía el manejo. O sea, no sabía cómo entrarle a la muchacha. Entonces decidí, o sea, caminar donde estaba ella y con el codo yo le doy un golpecito así a ella y ella me dice, excuse me. Y yo ya llevaba un strike. El segundo fue que le digo, ¿tú no hablas español? Entonces la muchacha me dijo, sí, yo hablo español y me quitó la cara, pues. Pero yo seguí insistiendo, ubiqué quién era su amiga, hablé con la amiga, hice mis puentes y al final está aquí en Panamá. La mamá de mis dos hijos. ¿Desde cuándo es consciente de querer comprometerse activamente con el mundo de la política? No sé si hablarle directamente desde cuándo, porque no tengo fecha, pero desde joven a mí me gustaba, por ejemplo, el tema de ayudar a la gente. Ver cómo podía yo ayudar a la gente, especialmente a los más necesitados. Por eso yo siempre hablo de que como propósito, uno como presidente del país, como político, uno debe tener un propósito. O sea, en la vida uno tiene propósito, ustedes tienen propósito, lo que me están viendo tienen que tener un propósito. ¿Qué sentido tú le das a tu vida? O sea, el sentido. Entonces el propósito, yo lo fui, yo uso mucho la palabra cultivando. El propósito de un político debe ser defender los intereses de tu país y servir en el caso de los panameños, pero especialmente a los que menos tienen. Es que él quiere Panamá. Él es muchísimo y tal, y todo esto, ver la pobreza, bueno, como aquí, el tener la hostelería cerrada, el que el país en vez de crecer, que él, claro, había luchado mucho para estar donde está. Fui diputado en 2 ocasiones, presidí la asamblea, fui ministro de Estado, ministro de Agricultura y Desarrollo Agropecuario. Para un ganadero como usted, desempeñar el cargo de ministro agropecuario era el sueño perfecto. Sí, si a mí me preguntan, ¿qué significa para ti el campo, el sector agropecuario? Yo te lo puedo definir en una sola palabra, pasión. Eso es lo que significa a mí, lo que yo siento por el campo, por la gente que produce alimentos.
por el enorme esfuerzo de mujeres, de hombres que producen alimentos. Entonces, ser ministro de Desarrollo Agropecuario fue un honor, una distinción que me hizo el presidente ese entonces, el presidente Torrijos, quien siempre le estaré agradecido, ¿no? Sabemos que le gustan las labores de ganadero en la hacienda, como ordeñar las vacas. ¿Y cuál es la labor de todas ellas que más le gusta hacer en Ermacor? Allá en la finca, que está en el Caribe, rodeada de verdores, diferentes matices de verdes. Levantarse en la mañana tempranito, escuchar a los sinsontes, un buen café, que sabe ya diferente que el de acá. Ordeñar, ver los terneritos. Él ama la hacienda, él ama los animales, tener vacas, tener caballos. Todo eso es parte de ese encanto que tiene esa área allá. Entonces es como un refugio, ahí me permite, bueno, uno siempre tiene que estar concentrado, en estas temas uno no puede desviarse y distraerse, a concentrarme. O sea, la calma es muy importante para uno concentrarse ante los diferentes frentes que tiene uno. Salud, social, económico, etcétera, etcétera. Pero ese lugar allá es mágico. Panamá, en tu nombre, unidos lo haremos. Y luego de 5 años de vencer los desafíos, de transformaciones, de recuperar la autoestima nacional, con el orgullo de ser panameños, que todos podamos decir, unidos lo hicimos. Dios bendiga a Panamá. Muchas gracias. Cuando él nació así rubito, de ojos claros y tal, mi tía siempre decía, este va a ser algún día presidente de Panamá, pero de broma. Y mira, el destino quiso que lo sea. Llegar a ser presidente ha sido difícil dentro de mi partido, porque yo no pertenezco a la estructura del partido, yo soy un miembro más. Entonces, esa lucha fue titánica y llego a ser, después de 3 veces, o sea, en 2 ocasiones, esta es la tercera vez, llego a ser el candidato a la primaria de mi partido y presidente de la República. Y enfrentar este enorme reto. El mayor reto... Es la gran prueba que puede tener una persona. Entonces yo le digo a la gente, o sea, esto para mí es la prueba. Es el momento de la verdad, pues. Entonces esa es una oportunidad única. En Panamá yo la tengo. Obviamente y afortunadamente con una gran cantidad de gente que son solidarias. Nosotros lo vamos a tener como el primo que conocemos, primo hermano, hola y tal, pero nos gustaría que viniera a hacer una visita institucional, ¿no? Pero bueno, el tiempo lo dirá. ¿Cómo está esa princesita? La vida política le resta mucho tiempo para disfrutar de su familia. ¿Tú estás haciendo una llamada? Sí nos quita tiempo. Tenemos un grupo de chat, nos hablamos, pero no es lo mismo. Y especialmente en pandemia. Primero porque tiene que tener distancia. Yo me arriesgo mucho. Usted me ve hoy a mí, bueno, así en corbata, pero me gusta mucho salir. O sea, salir a ver y estar con la gente. Uh-huh. Es más, nosotros teníamos programado una gira allá a la costa. Y obviamente creo que era para el sábado. Uh-huh. Uh-huh. Estamos en cuarentena, pero lo otro era de si nosotros hubiésemos ido a esa gira, la gente de allá, yo no puedo decirle que esté a 2 metros mío. ¿Por qué? Porque hay un vínculo de hace muchos años con ellos. Entonces cada vez que tenemos nosotros giras a esas áreas, la gente está con uno, está encima de uno, lo abrazan. O sea, es muy diferente. Entonces, yo siento que ese tema sí nos aparta a nosotros de lo que es la vida familiar. Iremos de frente al clamor de la patria, Estados Unidos nos firme el tratado, los pueblos aclaman al líder Torrijos, por gira triunfante.
Usted tenía 26 años cuando se recuperó el control de la zona del canal. ¿Qué emociones recorrieron sus venas en esos días? ¿Puede entenderse Panamá sin su canal? No, porque hay historia, ¿no? Hay mucha historia en el tema del canal. No entenderíamos Panamá sin canal. Teniendo canal, es una historia tan antigua, porque ya Carlos V mandó a un sacerdote jesuita apellido Acosta, lo mandó a que investigara qué pasos se podrían encontrar que uniesen el Atlántico con el Pacífico. Para los que no conocen Panamá, muchos años atrás, en todo el centro de este país existía la zona del canal, que tenía la bandera de Estados Unidos y tenía un gobernador. Había un problema no para los gallegos, sino para todos los que no fuesen norteamericanos, que Estados Unidos estableció. No olvidemos que una buena cantidad de los norteamericanos que vinieron, que aquí los llamábamos Sonians, porque aquí ellos se reprodujeron, aquí fueron padres, los hijos estudiaban generalmente el final de la escuela secundaria y quedaban empleados en tareas del canal. Entonces había cierta discriminación contra el extranjero que los llevaba al punto de que declaraban posiciones de alta seguridad a partir, digamos, del salario de 600 balboas, que es igual al dólar. Así que los panameños sabían que al entrar a trabajar en el Canal de Panamá, fuesen ingenieros, fuesen contadores, auditores, con mayor experiencia y conocimientos que los Sonians norteamericanos no podían sobrepasar a nuevas posiciones porque ya estaban reservadas para los Estados Unidos, para los norteamericanos. Omar Torrijos, el general Omar Torrijos, la calificó como la quinta frontera. Y dentro de todo el esfuerzo de ese ser humano, era cómo conquistar esa quinta frontera. En esa portada del Life murieron panameños, jóvenes, estudiantes, defendiendo su territorio, defendiendo una bandera. La historia de Panamá va en paralelo con la historia del canal, con todas las generaciones, porque fíjate, esa es una generación que aportó con su sangre y su vida a poder culminar esa quinta frontera. O sea que no, el canal es parte de nuestra historia y siempre va a ser parte de nuestra historia. No éramos conscientes de que estábamos cumpliendo una misión histórica. Nosotros éramos conscientes de que estábamos haciendo un trabajo. Y no estábamos conscientes porque teníamos serias dudas de que el Congreso americano no aprobara los tratados. Así que nos decíamos, bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo, tenemos un gran apoyo del presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos, pero esto en el Capitolio va a ser tan difícil que no estamos seguros de que lo logremos. Tan acertado era nuestro pronóstico que los tratados estuvieron al borde, al pie de no haber sido aprobados. Se aprobaron por un voto de diferencia, 68 a 67. Así que casi que no lo logramos. Todo eso nos quitaba la sensación de que estábamos haciendo historia. Historia se haría después cuando ya el tratado fue ratificado por Estados Unidos. Y era el proceso de la descolonización, esa sola bandera en un territorio, la bandera panameña. Día feliz en la vida política, no cuando fui presidente o cuando se me designó para presidente, fue cuando el 13 de agosto los negociadores panameños con los negociadores norteamericanos pudimos decirle al país, a la América Latina y diría que al mundo, no es que el mundo estuviese pendiente de eso, pero pudimos anunciar que habíamos terminado de alcanzar los acuerdos y que habría tratados. Y la entrega del canal se haría el 31 de diciembre del 99. Esos 23 años nos parecía mucho y varios de los que participaron en esos tratados no alcanzaron a ver el canal ya completamente panameño. 12 mediodía, señoras y señores, y Panamá es dueño absoluto del canal. 12 mediodía, Marta. El aplauso de todos los presentes y los 21 cañonazos
los globos, el pueblo panameño está Así de es, Álvaro, fiesta. la gente corre en la colina de la administración del canal, la gente quiere subir, nadie se quiere perder de estar aquí en este momento, todo el mundo corre con sus banderas, todo el mundo grita de emoción, realmente es el momento de escuchar de verdad nuestro himno en un solo territorio con una sola bandera. Entonces ese era un proyecto de país, o sea, como ese proceso de descolonización, que no fue nada más de Omar lo culmina, venía una serie de generaciones, pero eso no es suficiente. Ustedes han estado en un país que ustedes ven que es rico, o sea, por lo menos los ven llenos de rascacielos y ven edificios y calles y carreteras, pero somos un país también con niveles de pobreza importantes y una desigualdad que hay que ponerle mucha atención. Somos uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, esa es la sexta frontera. O sea, ese es el camino, la travesía, y por eso yo hablo de sentar base. Yo no le voy a decir a la gente que nosotros vamos a conquistar esa frontera. Ese es un proceso de diferentes gobiernos. Por eso es que hablamos de dejar las bases. Se dejan las bases a través de un gran diálogo social, por ejemplo, que estamos hablando ahora, que estamos en ese proceso, se llama el Cerrando Brechas. O sea, a través de políticas de Estado que vayan mucho más allá de un gobierno. O sea, ese es el gran trabajo de esa sexta frontera. Pero debemos avanzar en cerrar las brechas yo hablo de 5 Panamá. Sí. El moderno, el de la clase media, el de los barrios, el rural agrícola y el de nuestras comarcas indígenas. O sea, ahí hay grandes diferencias. El canal no busca ningún lucro para sí mismo. De los ingresos se descuentan gastos, mantenimiento y una pequeña reserva. Todo el resto que llamamos excedentes, que yo creo que es más bonito que llamarlo ganancias, llamamos excedentes, se le entregan al Tesoro Nacional, es decir, al gobierno de Panamá, y el gobierno de Panamá entonces le da a ese dinero el mayor beneficio posible para el país. Entonces eso hace que el gobierno brinde subsidios para estudiar, subsidios para la agricultura, para la ganadería, para la gente humilde, para la salud. Entonces, de los 1.700 o 1.683 millones de dólares que se le da al canal, prácticamente el canal lo utiliza casi todo en subsidios, sobre todo la educación. La educación es la estrella que nos debe alumbrar a nosotros y a muchos otros países. O sea, para cerrar brechas, el mejor camino es una buena educación. No hay otra. Y por eso el esfuerzo, por ejemplo, de con los recursos que tenemos ahora, hacer un enorme esfuerzo para llevar a los territorios que le falta buen internet, llevar internet, porque en pandemia se pudo acelerar en las escuelas oficiales la educación virtual. Se dan cantidad de becas, pero millones en becas. Así es que la estrella del gobierno del presidente Nito Cortizo es la educación. Llevar internet y obviamente llevar las computadoras, los tablets para poderlos ayudar. Y en eso sí estamos haciendo un enorme esfuerzo, tanto en año de pandemia como este año presupuestario. Tenemos un presupuesto para seguir penetrando el territorio y llevarle esas autopistas y grandes puentes del conocimiento. Y acabo de entregar 53 becas para estudiantes que vienen de escuelas oficiales, las públicas, para que salgan a estudiar al extranjero. Y así mismo damos becas, muchas becas, para estudiantes que salen también de estas escuelas con buenas calificaciones para que estudien en universidades. Los 53 salieron el año pasado, el 30 de enero del 2020, mandamos otra cantidad también a diferentes países, la mayoría hacia Estados Unidos, a estudiar su inglés, y la gran mayoría aceptado en universidades. O sea, le está dando una oportunidad de vida.
¿Qué puentes precisa construir o reconstruir Panamá? ¿Y en qué puentes anda trabajando en este primer bienio? El principal puente en este momento es hacer todo lo que yo tenga que hacer para, uno, obviamente, usa la palabra vencer la pandemia, ¿no? Y eso es producto del proceso de vacunación que estamos casualmente ahora en esta semana. Pero el principal puente es el tema de un puente para unificar, porque todos hemos pasado el mundo, todos los que estamos aquí, los que nos escuchan, todo este proceso de estar encerrados, de la angustia, de las incertidumbres, de la pérdida de trabajo, del no sé qué puede pasar en el futuro. Eso es duro. Adicionalmente, para un presidente, en mi caso, yo recibo todos los días en la tarde el informe del COVID-19. Y casualmente aquí donde estoy sentado, esto abierto, yo veo aquí un lugar que se llama el Cerro Ancón, donde está la bandera de Panamá. Y me quedo aquí, me siento aquí a ver cada persona, sin nombre y apellido. Pero yo digo, caramba, esas familias de esa persona que falleció no tuvieron la oportunidad de despedirla. Es un momento difícil. Entonces, el puente de unir el país, de decirle que de esta vamos a salir, así como comenzamos, vamos a salir. La importancia de unir, ese es el puente más importante. El Papa Francisco, señor presidente, cuando se despidió de Panamá, declaró que este es un país de gente noble. ¿Cómo definiría usted al pueblo panameño? Mira, en efecto es de gente noble. Sí es de gente noble, pero también yo lo caso con gente solidaria. O sea, la mayor cantidad de panameños, la gran mayoría de panameños son gente muy solidaria. Nosotros tenemos un programa que se llama el Panamá Solidario. Es un programa, primero, que tiene un bono para ayudar a la gente más necesitada, pero también tiene las bolsas de comida que van, por ejemplo, para las áreas más retiradas, las áreas de las comarcas. Y la mayoría de la gente que trabaja empacando, llevamos Panamá es un país chico, más de 6 millones de bolsas. Este es un país que tiene 4 millones de habitantes, un poquito más de 4 millones. La mayoría son voluntarios. Voluntarios. Y yo le digo, ustedes no solamente están empacando comida, sino que cada una de esas bolsas tiene algo que todavía puede ser hasta más nutritivo. Se llama esperanza. Hablando de esperanza, ¿el peor día fue ayer? El peor día fue ayer. Eso lo viste en la puerta. Sí. Sí. Ese es un eslogan de los Navy SEALs, que son unidades especializadas en los Estados Unidos. Yo siempre digo que el día más fácil fue ayer. Y en pandemia es así, el día más fácil fue ayer. ¿Por qué pasó? Entonces nos preparamos mentalmente para cada día, porque cada día cada día tiene cosas nuevas y retos nuevos. Entonces, ayer sí fue el único día fácil. Cuando le grita al pueblo panameño, no me dejen solo, ¿qué le pide? Yo lo que espero es, cuando hablo de eso, es como que entiendan que la única manera de poder nosotros avanzar ante estas monumentales pruebas es que no dejen solo a alguien que yo estoy dando todo. Yo no quiero dejar nada usando el concepto de la arena. Nada en la arena. O sea, yo quiero dejar todo lo que tenga que hacer para sacar a este país hacia adelante, porque soy presidente de este país.
Y lo que les digo es, no me dejen solo, porque obviamente los necesito a los panameños. Somos seres humanos. Nosotros somos seres humanos, somos imperfectos. Y en situaciones como esta, afortunadamente mi país ha salido, la gran mayoría de los panameños, la parte buena. Señor presidente, suponemos que el sillón presidencial es muy cómodo, pero también sabemos que alguien le regaló uno menos cómodo, un taburete. ¿Con qué intención se lo regaló? Usted ha hecho su trabajo, ¿eh? En campaña, estoy en un pueblito muy humilde de agricultores, y hay un señor de edad, eran como las 1 de la tarde, con un sol y una humedad terrible. Y está el señor en una esquinita, y al final, él me pide la palabra. Un señor humilde, curtido la piel, ¿no? Quemada el sol, trabaja el campo. Y entonces él me dice, mire, Nito, señor Nito, dijo, si usted algún día llega a ser presidente, quite la silla que está allá. Esa silla debe tener algo. Porque cuando llegan ahí los presidentes se le enreda la cabeza. Piensan que son como, están allí dijo, secularon por todo el tiempo. Y no saben que eso es pasajero. Y no entienden, una clase de vida, no entienden la importancia de ser humilde. Entonces, ese taburete yo me lo traje. Yo lo tengo aquí. Para decirle a la gente, este puesto es pasajero. Señor presidente, ha sido un verdadero placer charlar con usted en este lugar tan especial para usted. Gracias en nombre del equipo de Facendas Américas, en nombre de Televisión de Galicia, y esperamos poder verle pronto en nuestra Galicia con un caldo galego, si puede ser. Muchísimas gracias. Sí, quisiera, gracias a ustedes. Muchas gracias por todo este viaje, este esfuerzo, en momentos muy duros. Ustedes se la están arriesgando también. Ese es su trabajo. Yo le doy las gracias en nombre de Panamá. Muchas gracias por esta visita. Voume de Panamá feitizada e satisfeita. Feitizada por coñecer este país acolledor e xeneroso, ponte natural entre as dúas Américas, a do norte e a do sur, e canle artificial e estratégica entre os dous máis grandes mares, o Pacífico descuberto por Balboa e o Atlántico que irmanda as súas costas coas de Galicia. Voume tamén satisfeita por ter o privilexio de ter coñecido ao presidente da República e a súa irmá, ou mellor dito, a Dorinda e Nito, os irmáns Cortizo, fillos da emigración galega. Familia entrañable, accesible e afectuosa onde as haxa, de nacenza panameña e galegos de sangue e de corazón.